Oh, ¿quién anda por ahí? Iris también. Ok, bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra última transmisión de este año. Una palabra hermosa que el Espíritu de Dios ha traído a mi vida. Y sabes, esto viene acompañado con creer en nuestro corazón, pero no solamente creer en nuestro corazón, sino también viene acompañado de cómo nosotros podemos, esas promesas que Dios nos ha dejado en nuestra vida, cómo esas promesas nosotros afianzándonos de ellas, creyéndolas en nuestro corazón, vamos a poderlas materializar. ¿Ok? Te pido que no te distraigas. Esta es una clase que tiene muchísimo, muchísimo contenido. Es una clase preciosa, de verdad. Y bueno, bienvenidos también los que se están conectando a Facebook. Y bueno, comenzamos con una oración. Señora, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tema. Gracias, precioso, porque sabemos que nuestros oídos están abiertos a escuchar tu voz. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, a aprender de ti. Gracias, Señor, por cada persona que está reunida en tu nombre, Señor, y por cada una de las personas que verán este material más tarde. Gracias, precioso, porque yo sé que tú eres el que escoges a la gente para que este material llegue a la gente que realmente lo necesita. Gracias, Padre, porque tú pones en nosotros, Señor, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, el denuedo, la unción, la autoridad, Señor. Y nosotros a través de estos dones, talentos que tú pones en nosotros somos esos instrumentos útiles para ti y para tu palabra. Gracias, precioso. Te pido lo mismo, Señor, para cada persona que escucha esto. Abre los ojos de su entendimiento, abre sus oídos, da revelación y conocimiento, Señor. Sabemos que solamente a través de tu palabra nosotros podemos ser transformados. Yo pongo este tiempo en tus manos y oro, Señor, para que seas tú nuestro maestro, seas tú tomando mi boca, seas tú dando esta enseñanza. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. La clase en sí, em, la base de esta clase es escucha y prospera. Y esto es, escucha y prospera en todas las áreas de tu vida. Ajá. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios maravilloso, ¿sabes? De hecho, la próxima clase, la primera clase del año, tengo un material hermoso, ajá, que vamos a hablar de cómo Dios es un Dios dador. Ah, cómo Dios es un dador alegre. Y sabes, te pido que no te pierdas esa clase porque ya la estamos preparando. Ajá, pero bueno, vamos a comenzar. Escucha y prospera. En Lucas 11, versículo 28 nos dice, Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Este versículo nos está pidiendo dos cosas bien importantes, que es escuchar la palabra de Dios y ser hacedores de su palabra. El objetivo es escuchar la voz de Dios en nuestra vida y su voz viene impregnada en su palabra. Ahí está establecido cómo Dios piensa y cuál es el corazón de Dios. Y nosotros a través de estudiarlo, a través de leerlo, vamos a permitirle al Espíritu de Dios que sea Él el que nos redarguya y que sea Él el que transforma nuestra vida. Y esto, ¿sabes cuál es el comienzo? El comienzo es a través de oír la palabra de Dios y llegar, a vivir. Esa es la meta. ¿Sabes cuál es la meta como hijos de Dios? Llegar a vivir en la plenitud de Dios. Porque, ¿sabes? Jesucristo es la plenitud de aquel que lo llena en todo, en todo. En Él tenemos redención, en Él tenemos vida y, ¿sabes? Nosotros necesitamos modificar algunas cosas de nuestra vida, pero lo más hermoso de todo esto es que Jesucristo ya hizo esa obra de redención. La introducción. Jesús nos muestra en algunos pasajes la importancia de escuchar. Nuestros oídos son una puerta y nosotros necesitamos y debemos tomar la responsabilidad de todo lo que entra por esta puerta. ¿Sabes? Es impresionante cómo a través de nuestros oídos pueden cambiar las situaciones en nuestra vida. Y ahorita vamos a estudiar este tema. En Lucas 5, versículo 15 y 16 dice, pero su fama se extendía más y más y se veía mucha gente y se reunía, perdón, mucha gente para oír, y para que le sanara de sus enfermedades. Mas él
se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fíjate las indicaciones. Aquí vemos dos acciones importantes. La primera es que la gente se reunía. ¿A qué se reunía? A oír a Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús los sanaba. Y la segunda, ¿cuál es la segunda? Que Jesús se apartaba con frecuencia a lugares solitarios a orar. Nosotros siempre tenemos muchísimas cosas que hacer, a menudo tenemos mil cosas que hacer, cosas y problemas que estamos cargando, tratamos de estar en un lugar tranquilo porque eso va a ser lo que nos va a fortalecer. Cuando nosotros nos vamos a un lugar tranquilo, ahí es donde nosotros vamos a encontrar esa fortaleza que proviene de Dios y en nosotros pasar tiempo con Él, nosotros vamos a poder ser ahora sí que cargados de Él para poder seguir adelante. Entonces, la clave para recibir se encuentra en escuchar la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Hoy en día es muy difícil que la gente te escuche. Y sabes, yo me he dado cuenta que hay una gran necesidad de que la gente necesita ser escuchada. Hoy en día, los enfermos, los que viven en el desierto o en medio de una tragedia, a menudo pasan más tiempo hablando de lo que están viviendo que escuchando y hablando al respecto. O sea, todo el mundo está hablando de sus problemas, de su enfermedad. A veces parece que es una competencia a ver quién está más enfermo o quién está sufriendo más. Y sabes, nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto como hijos de Dios. Este pasaje de Lucas 15 nos está diciendo, ellos escuchaban. Imagínate nada más esto. Ellos se reunían a escuchar a Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? Por consiguiente, Jesús los sanaba. Entonces, la importancia que tiene que nosotros estemos escuchando la voz de Dios, ¿sabes? Y la voz de Dios, ¿cómo funciona? ¿Sabes? Yo te pido, cuando tú agarras tu Biblia, ora antes de leerla, pero, ¿sabes? Léela en voz alta. Escúchate tú lo que estás leyendo en la palabra de Dios, porque este versículo es impresionante. O sea, la gente se reunía a escuchar a Jesús y Jesús, por consecuencia, lo sanaba. En Romanos 10:17 nos dice, nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que nosotros estamos escuchando, ajá, es ahí donde se encuentra un secreto poderoso. Fíjate lo que dice esto. En Hebreos, la palabra escuchar es hashab, que significa atención. Es el oyente que escucha atento. O sea, imagínate, ¿cuántas veces nosotros estamos escuchando atento Ajá. la palabra de Dios? ¿Cuántas veces estamos nosotros poniéndole el 100% de nuestra atención cuando nosotros estamos en la iglesia o estamos dedicándole tiempo a aprender en su palabra? Y fíjate cómo en hebreo la palabra escuchar quiere decir presta atención, sin distracciones. Y sabes, para esto se necesita que tú y yo estemos concentrados y que tú y yo realmente le estemos dedicando tiempo al Señor. Esto significa en hebreo, pero fíjate lo que significa en griego. En griego, la palabra shema también puede significar prestar atención, pero shema va a concentrarse. Fíjate qué importante. Cómo aquí está teniendo varias características. Es atención sin distraernos y concentrarnos en lo que realmente nosotros estamos leyendo y aprendiendo de su palabra. El Shema significa te escucho atentamente. Y sabes, Dios requiere que tú y yo lo estemos escuchando atentamente. Dios requiere que cuando estemos leyendo su palabra en voz alta, nuestros oídos estén abiertos. O sea, que toda nuestra atención esté puesta en lo que nosotros estamos haciendo para Dios. Él nos está diciendo lo importante que es escuchar. Escuchar, oír atentamente, significa prestar atención, significa darle a Dios toda nuestra atención. No sé si tú realmente le pones atención a Dios, pero sabes, cuando tú le estás prestando esa atención a Dios, Dios hace milagros, Dios sana, porque este versículo de Lucas es lo que está diciendo.
Entonces, otro significado dice, la audición es un comportamiento pasivo de percibir el sonido con el oído y escuchar. Es elegir hacer algo, es una acción. O sea, vemos cómo el significado, todo lo que abarca este significado, abarca poner atención, prestar atención, no distraerlos, escuchar atentamente. Ujú. Y, ¿sabes? A veces yo pienso, es difícil en este mundo lleno de tantas cosas, de verdad, de tantas distracciones, es difícil poner nuestra atención en Dios. Y Dios está pidiendo que nosotros lo escuchemos atentamente. En el ministerio de Jesús, la gente no vino a hablar. Se dedica mucho tiempo a explicar a la gente con detalle de todo lo mal que está viviendo cada persona. Esto completamente informando a la gente de toda la situación de lo cual está tan mal. Pero en el ministerio de Jesús, la gente no vino a hablar, vinieron a escucharlo. Habló de tu enfermedad. Hablar de tu enfermedad no te va a sanar. Asegurarte de que todo lo malo que te está pasando tampoco te va a sanar. Ni hablar de lo mal que está la economía tampoco te va a prosperar. Escuchar con el corazón te sanará. Cuando tú escuchas la palabra de Dios en tu corazón, eso va a traer sanidad, te va a prosperar, te va a llevar a un aumento. Porque esto es lo que está diciendo Lucas. Lo que escuchamos y lo que sabemos con nuestras mentes no puede ser la audición de que realmente nosotros necesitamos. Es posible que escuches una promesa de sanidad o una promesa de prosperidad o la promesa que tú le quieras poner desde un púlpito. Pero la pregunta es, ¿realmente esta promesa encontró un lugar abierto en tu corazón? ¿Encontró unos oídos abiertos para escucharla? Muchos están más en sintonía con las palabras del médico, con la cuenta del banco, con las deudas, con las noticias, que realmente lo que la palabra de Dios dice. Hay un gran poder en lo que nosotros estamos escuchando. Es el poder de activar la fe de Dios en nosotros. Es el poder de activar la fe en la enfermedad y en la muerte. Imagínate qué fuerte está esto. Lo cual se transforma en temor. ¿Cómo funciona? Si nosotros estamos pensando en la enfermedad, estamos pensando en la muerte, en la tristeza, en todas estas cosas, cuando nosotros estamos pensando en esto, todo esto automáticamente se convierte en temor. ¿Por qué? Porque lo contrario de la fe es el temor. Y sabes, esto le pasó a Job. O sea, a Job le vino lo que él temía. ¿Sabes por qué? Porque sí, tengo un estudio precioso que se los voy a compartir el próximo año acerca de esto. Y muchas veces, ¿sabes? Estamos pensando cosas que ni siquiera nos están edificando, ni siquiera nos están trayendo paz. Entonces, lo que escuchas puede sanarte o puede matarte. Si solo estás escuchando al médico o estás escuchando las malas noticias, vamos a tener gran dificultad en escuchar a Dios. Y sí, sí hay poder en lo que nosotros estamos escuchando, y claro que hay gran poder, y hay poder también en lo que nosotros estamos hablando. O sea, ¿de qué palabras nos estamos alimentando? Tal Tal cual piensa el hombre, así es. Y esto, por favor, esto es un versículo de Proverbios, pero así tal cual nosotros pensamos, tal cual así somos. Y el único modo de nosotros poder cambiar nuestro modo de ser es cambiando nuestro modo de pensar. Y es cambiar a lo que Dios dice de nosotros, no a lo que el mundo piensa de nosotros. O sea, es importante que nosotros veamos cómo son nuestros pensamientos. No puede salir agua dulce y agua salada de la misma fuente. Nuestras palabras están de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, ¿realmente nosotros estamos hablando la vida de Dios? ¿O estamos de acuerdo con el príncipe de este mundo? Porque cuando nosotros estamos hablando muerte, estamos hablando escasez, estamos hablando problemas, estamos hablando desgracias, nos estamos poniendo de acuerdo con él.
Y nosotros tenemos que autoescucharnos y te vas a dar cuenta qué realmente es lo que se está manifestando en tu vida, porque eso, lo que realmente estás pensando, lo que realmente estás hablando, es lo que hoy estás viviendo. Y si necesitas cambiar esa siembra, necesitas cambiar la semilla. Y la palabra es la semilla de Dios, es esa semilla de vida que produce fruto al 100 por 1. ¿Y esto cómo inicia? Esto inicia escuchando. Cuando nosotros le damos a Dios ese tiempo de escuchar su palabra, de leerla en voz alta y de hablarnos a nosotros mismos, hay transformación en nuestra vida. Y necesitamos nosotros poner un filtro en nuestros oídos, en lo que nosotros estamos escuchando, porque hay cosas que realmente nos hacen daño, hay cosas que realmente nos perjudican, que estamos escuchando, que nos traen temor, que nos traen miedo, que nos traen incertidumbre. ¿Sabes? Necesitamos poner nuestros oídos en Cristo. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo? Nosotros somos el resultado de lo que pensamos, porque así lo dice la palabra, tal cual piensa el hombre, tal cual así es. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que luego estamos en la desgracia, estamos en los problemas y culpamos a Dios de lo que nos está pasando. Cuando Él, en este versículo clave, que déjenme buscarlo aquí, que es Lucas 11:28, Él nos dice claramente que el escuchar atentamente sus palabras, esto trae bendición a nuestra vida. El ponerle, atención a Dios en lo que nosotros estamos escuchando. Mateo 13, versículo 12. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero no, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que puedan entender. Mira cómo es esto. Mira nada más cómo es esto. ¿De qué lado quieres estar? A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero los que no escuchan, se les quitará a un poco. O sea, lo que no entienden, se les va a quitar. O sea, imagínate qué fuerte está esto. Y esto es palabra de Dios. Esta frase significa que somos responsables de lo que estamos escuchando y de utilizar bien lo que tenemos y lo que sabemos y lo que necesitamos guardar y lo que necesitamos rechazar. Las enseñanzas de Jesús nos dan vida. La dureza del corazón vuelve inútil hasta los pocos que tienen comprensión. Pero si prestamos atención en escuchar sus palabras, se les dará más comprensión y tendrán más conocimiento en abundancia, y hay una promesa metida en esto. O sea, él dice claramente, si tú estudias, si tú escuchas mi palabra, ¿sabes qué va a venir sobre tu vida? Conocimiento en abundancia. Y sabes, el pueblo de Dios sufre por falta de conocimiento. Entonces, aquí vemos una promesa hermosa. Cuando nosotros nos estamos metiendo a estudiar la palabra, vamos a tener conocimiento en abundancia. Y sabes, la sabiduría de Dios va a estar en nosotros. Mateo 13:13. Por eso Jesús usó parábolas, perdón. Em, Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad ni escuchan. En Mateo 13:14. De esa forma se cumple la promesa por el profeta Isaías que dice, versículo 15 de Isaías 13, perdón, de Mateo 13. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así como sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden escuchar y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí. ¿Para qué? Para que yo los sane. Fíjate cómo aquí hay una promesa de sanidad cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y no solamente de sanidad. Aquí vemos algo muy fuerte. ¿Dónde es el comienzo de esto? El corazón endurecido. Y un corazón endurecido requiere oración y la disposición de nosotros y el interés de querer aprender. Lo primero es orar por el corazón, para que podamos entender en nuestro corazón, después orar para que nuestros oídos espirituales sean abiertos
La comunión, perdón, la continua oración nos va a llevar a un entendimiento y a una revelación junto con el estudio. O sea, esto no es magia. Necesitamos nosotros pedirle al Espíritu de Dios, primero por nuestro corazón, para que nuestro corazón sea sensible a Él. Después, pedirle por nuestros oídos y por nuestros ojos espirituales. Y sabes, Dios va a llegar en un momento en que te va a traer el conocimiento, te va a traer la sabiduría, te va a traer todo lo que tú necesitas. Pero esto requiere en nosotros escuchar su voz. En Juan 6:63, solo el espíritu de vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Aquí vemos que la palabra es vida y la palabra de Dios es espíritu, es espíritu. Entonces, es bien importante, ¿sabes? Que nosotros, cada vez, mira, imagínate qué hermoso está esto. Nosotros tenemos su palabra y la palabra de Dios es espíritu y es vida. O sea, la palabra de Dios, todo lo que tú le mandes, va a ser lo que tú le digas. Y va a regresar la palabra, y la palabra es poderosa y la palabra es eficaz. La palabra de Dios es vida. En Juan 6:64, pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y también quiénes lo iban a traicionar. Aquí nos habla de querer. Vienen dos puntos importantes. Primero es oír la palabra de Dios, ponerle atención como Él nos está pidiendo, ¿sabes? Ponme atención cuando yo estoy hablando, deja de todo lo que estás haciendo y atiende a mi palabra, atiéndeme. O sea, nosotros como ser humano nos encanta que estamos hablando y la gente pone atención en nosotros. Y sabes, Dios nos está pidiendo lo mismo. Y nosotros creemos que porque Dios es espíritu, no está viendo nuestra distracción. Pero esto viene con una promesa. Esto dice, escucha, hazla. Yo te voy a llenar de sabiduría, te voy a llenar de conocimiento. Y aparte, ¿qué dice? Ajá, pero algunos de ustedes no me creen. La palabra que escuchamos causa efectos en nosotros. Las noticias, los políticos, los médicos, los vecinos y otras de estas cosas no son espíritu ni tampoco son vida, al contrario, pueden ser muerte. Solo la palabra de Jesús, solo la palabra de Dios es espíritu y es vida y es eficaz. Pero aquí, ¿a qué palabras? O sea, ¿a qué nosotros le estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Qué palabras? Nosotros hemos escogido creer, porque sabes, también nosotros creemos en cosas que son vanas, en cosas que son inútiles, y las creemos y las atesoramos en nuestro corazón, y después vemos las consecuencias de estas mentiras. Apagar el televisor y otras distracciones, claro que nos van a ayudar. Escucha las enseñanzas, la palabra de Dios, guarda los versículos en tu mente para que bajen en tu corazón. Sumérgete en la palabra de Dios. Tu corazón comenzará a adaptarse a esta nueva frecuencia y comenzarás a no solamente aprender a escuchar la palabra de Dios, sino que también automáticamente va a salir. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿quieres conocer a alguien? Déjalo hablar unos momentos. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que nosotros estamos llenos es de lo que nosotros estamos hablando. Sino también, ¿sabes qué pasa? Nosotros podemos generar cambios siempre en nosotros. O sea, somos seres humanos, tenemos el poder de generar esos cambios en nuestra vida a través de lo que nosotros sembramos en la tierra fértil que es nuestro corazón. Porque claramente lo dice Romanos 10:17. La palabra de Dios viene por el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Y ahora, la pregunta para nosotros poder generar milagros en nuestra vida, ¿sabes qué es? ¿Realmente estás creyendo en la palabra de Dios en tu corazón? O sea, realmente creer significa tener fe en lo que Dios ya hizo. No es en lo que Dios va a hacer. Escucha esto, por favor, y pon toda tu atención. Jesús dejó una obra de redención perfecta. Él ya hizo todas las cosas.
Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Él se hizo pobre para que tú fueras rico. Él cargó sobre sí todas sus enfermedades. Él cargó todos los dolores. Él, sobre de él, fue todo esto. Y sabes, creer, para mí significa creer en la obra, en lo que Jesús ya hizo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Apropiarnos de eso. ¿Y cómo te apropias de eso? Creyendo. Pero no es creerlo solamente en nuestra mente. Dios es un Dios de vivos y Él vive en nosotros. En el creer se manifiesta la confianza, imagínate. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios y lo conocemos, en nosotros se crea una confianza automática de que nosotros sabemos que Dios sí o sí lo va a hacer. Y sabes, esa confianza viene acompañada con obediencia y la obediencia viene con la entrega. Y muchas veces lo que Dios nos está pidiendo es entregarnos a nosotros, entregarle a nosotros nuestra atención, nuestro tiempo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que en Él hay. Que en Él hay, ¿qué hay en Él? Pues hay sanidad, hay amor, hay misericordia, hay bondad, hay prosperidad, hay salud, hay bienestar, hay abundancia, hay de basta y de sobra, hay medida buena y abundante. O sea, nosotros tenemos que creer que en Jesucristo hay todas estas cosas. Y sabes, la nueva traducción viviente dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que se desea, el que desea acercarse a Dios, debe creer que en Él existe. Imagínate lo que dice la nueva traducción viviente. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que en Él existe todo lo que tú necesitas. Y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¡Wow! Esto es maravilloso. Mira cómo Dios tiene una recompensa para los que lo buscamos con un corazón, ¡wow! ¿No? Sensible a Él. ¿Quieres que Dios recompense tu vida? Necesitamos creer. ¿Qué significa creer? La mayoría de nosotros proclamamos nuestras creencias en Dios, en Jesús, la palabra e incluso en las promesas que Dios nos ha dado, pero ¿realmente nosotros creemos o simplemente hemos adoptado un sistema de creencias que se reforma en nuestra mente? En nuestra mente. O sea, imagínate, imagínate, no es solamente que tú lo creas en tu mente, ¿sabes? Esfuérzate para que esas palabras de Dios, esas promesas de sanidad, de amor, de vida, de abundancia, de todo lo que tú necesitas, se siembran en tu corazón. Cuando la palabra que es viva y eficaz se siembra en tu corazón, sabes, sí o sí va a llegar un momento en que va a ser una realidad en tu vida. Pablo declaró en Romanos 10 que el hombre cree con el corazón. Imagínate, ¿dónde nosotros necesitamos creer? En el corazón. O sea, imagínate, no solamente creer en la mente, es necesario creer en el corazón. ¿Es esto diferente a creer con la mente? Claro que sí. Necesitamos creer en el corazón y esto se crea a través de la meditación. Imagínate, a través de que tú estés pensando en su palabra, que tú estés pensando en sus promesas, que tú estés digiriéndolo dentro de ti, en tus pensamientos, la promesa o la promesa o la palabra que necesitas que sea sembrada en tu corazón. Y esto se va a crear a través de la meditación, este pensar en lo que estás leyendo, este usar tu imaginación, ¿sabes? Nuestra imaginación es poderosa y Dios, ajá, a través de la imaginación nosotros podemos crear cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Y sabes cuál es a veces el límite? Porque a veces nosotros no le permitimos al Espíritu de Dios eso, porque estamos en el afán. Estamos metidos en la preocupación y estamos metidos en las cosas que tenemos que resolver. La duda es uno de los límites. La incredulidad es otro de los límites. Las promesas no se alcanzan tan solo para repetirlas como si fuera
mentalismo del mundo, ¿sabes? Para que tú puedas ver las promesas de Dios en tu vida, necesitas creerlas en tu corazón y confesarlas con tu boca. ¿Sabes? Lo que es escuchar, lo crees. O sea, no importa que sea una mentira o la mentira más grande, pero si tú le estás creyendo en tu corazón, eso es lo que va a ser. O sea, esto es muy fuerte porque nosotros tenemos el poder de elegirlo. Tenemos el poder de elegir si creer en la verdad o creer las mentiras del diablo. Ujú. Entonces, lo que nosotros escuchamos, claro que importa. Y importa muchísimo lo que nosotros estamos permitiéndole a nosotros entrar. Hay mentiras más grandes, enormes en nuestra vida. ¿Y sabes por qué funciona? Porque es parte del ser humano. O sea, no importa si tú siembras en tu corazón una mentira o una verdad, porque nosotros somos seres humanos, y nuestro corazón es una tierra fértil. Eso va a producir fruto. ¿Y sabes cómo te puedes dar cuenta? En un niño. Todo lo que tú le dices a un niño, él lo cree. Si tú le dices a un niño, oye, eres un campeón, él se comporta como un campeón. Si tú le dices a un niño, oye, eres un tonto, se comporta como un tonto. Ajá. Y eso es lo que se está sembrando. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Y el único modo de que nosotros no podamos ser engañados es a través de tener el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí hay algunas promesas para aquellos que creen en el corazón. Ustedes pueden orar, imagínate lo que nos está diciendo Mateo 21-22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si tienen fe, lo van a recibir. Si tú tienes fe y si tú lo crees en tu corazón, vas a recibir lo que tú estás pidiendo. En Juan 15:31. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al que cree tenga vida por el poder de su nombre. O sea, aquí estamos viendo algo hermoso. Cómo el poder de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, cuando los que nosotros estamos creyendo en Él, vamos a tener una vida. En Romanos 15:13, y el Dios de esperanza los llena de todo gozo y paz en el creer. Imagínate, dice, en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por creer, tenemos la paz y el gozo de Dios, que esto proviene de Él. Esa esperanza segura mediante el Espíritu Santo. Y esto solamente lo puede hacer Dios. Y esto solamente lo puede hacer su palabra. Beneficios de creer. Gálatas 3:9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan en la misma bendición que recibió Abraham por causa de la fe. Imagínate. El que cree, recibe. Este es un punto. El que cree tendrá vida en el nombre de Jesús. El que cree estará lleno de gozo y de paz y lleno de esperanza. Y el que cree será bendecido. Pablo lo escribió, fíjate cómo escribe Pablo, perdón. Dice, Pablo escribió plenamente persuadido cuando hablaba de Abraham. Creo que esto es en el libro de Hebreos. No puse la cita, pero estoy segura que es en el libro de Hebreos. Cuando Abraham me está diciendo, es que sabes que Abraham, Pablo nos dice, Abraham estaba plenamente persuadido. Imagínate llegar a eso. ¿Qué significa estar persuadido? Es algo que se tiene plena y absoluto convencimiento, el estar 100% convencidos y firmes en tener esa seguridad de que tú lo sabes y que tú lo crees. Imagínate llegar a estar plenamente persuadidos de la palabra de Dios. O sea, nuestra vida realmente sería diferente. Y fíjate cómo Pablo describe a Abraham. O sea, el creer con nuestro corazón, teniendo esa convicción firme y la seguridad de saber que Dios lo va a hacer.
O sea, esa es la meta, creerle a Dios en nuestro corazón de tal manera. En Romanos 4, 20 y 21, sin embargo, respecto a las promesas de Dios, Abraham no tutubió con incredulidad, sino que se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios, esperando plenamente convencido de lo que Dios le había prometido, que Dios es poderoso también en cumplirlo. Imagínate nada más, qué tipo de fe, qué tipo de confianza, qué tipo de convicción tiene que existir en nuestro corazón para poder creer como Abraham creía, sin titubeos, sin titubeos. O sea, es estar plenamente convencido de lo que Dios nos prometió y saber y entender que Dios es poderoso para cumplirlo, sin titubear, sin tener ninguna duda. ¿Podemos nosotros evaluar nuestras creencias por los resultados que hoy tenemos, por los resultados de la vida que hoy tenemos? La fe brota del corazón, no de la cabeza. Y este es un problema. Y fue un problema en los días de Jesús. Porque Jesús caminó sobre esta tierra. Y como dice Lucas 28, si no me equivoco, ajá, él caminaba y los sanaba. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Este pasaje habla del comportamiento, ¿sabes? De los fariseos, que ellos eran los líderes religiosos y ellos sabían mucho más acerca de Dios, pero había una gran diferencia. Ellos no conocían a Dios. Y sabes, tú y yo tenemos el honor y tenemos el placer de conocer a Dios, lo cual la religión no lo puede hacer. Entonces, ellos afirmaban que conocían a Dios, pero en su corazón ellos estaban lejos de Él. Nuestra adoración no tiene sentido si nosotros no estamos cerca de Él. No está basada, no es solamente basado en lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros estudiamos, cómo nosotros actuamos como alguien religiosos o conocemos la palabra de Dios. Nuestras acciones y nuestra actitud deben de ser sinceras. De lo contrario, las palabras de Isaías nos están describiendo a nosotros. De esa forma se cumple la profecía por Isaías, Mateo 13. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y sabes, necesitamos orar por nuestro corazón, que nuestro corazón sea sensible a la palabra de Dios. Nuestro corazón es más importante para Dios que otras cosas. Por eso es necesario trabajar en él. El conocimiento que proviene de la cabeza no puede reemplazar la fe del corazón. Es con el corazón que realmente nosotros entramos en la vida de bendición de Dios. Es algo así como sé totalmente que sé, estoy plenamente convencida que Dios lo va a hacer. O sea, tener esa convicción en nuestro corazón. Pero, ¿qué significa? A Dios, el Señor de vuestros corazones, primera de Pedro, es permitirle a Dios, en nosotros más bien, permitir estar firmes en nuestra fe, en nuestras creencias, en nuestras convicciones. Y siempre estar listos para proclamar nuestra fe, ¿no? O sea, es necesario que nuestras creencias causen un reflejo en nuestra actitud, causen algo en nuestro modo de pensar, porque ahí es cuando la palabra nos está haciendo efecto en nuestra vida. Segunda de Corintios 1, 20 y 21. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y nos confía y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Imagínate cómo aquí ya está hablando en pasado. Él está diciendo, fíjate qué está diciendo, el que nos confirma con vosotros en Cristo. O sea, tú y yo tenemos esa confirmación en Cristo. El que nos ungió, o sea, tu vida ya está ungida para hacer las cosas de Dios. Él también nos ha sellado. ¿Sabes dónde está ese sello? Con su espíritu.
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sabes? Si nosotros valoramos todo esto, imagínate, nos dice ungidos, nos está diciendo confirmados. Esto nos confirma que somos en Cristo. Y Él nos ha sellado con su Espíritu. El Espíritu de Cristo vive en nosotros. Este versículo realmente es tremendo, porque todas las promesas de Dios son sí y en el amén para los que lo amamos. Dios no cambia, no tiene variación. Y nosotros somos los que tenemos que creer en nuestro corazón. Sabes, muchas veces nosotros culpamos a Dios, pero los que estamos equivocados somos nosotros. Nosotros no estamos haciendo lo correcto delante de Dios, o muchas veces Él no cambia, Él no varía. Sabes, Él es el mismo desde que creó el universo, la tierra, hasta el día de hoy, y Él va a ser el mismo hasta el fin del mundo. O sea, Él no cambia, Él no varía, y todas sus promesas son en el sí y en el amén para los que puede ser más manifestado. El creer en el corazón y el confesarlo con la boca genera milagros. Y dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, todo procede de Él. Y el darle la gloria a Dios es reconocer que Dios está actuando en nuestras vidas. No podemos quitarle la gloria a Dios. Porque sabes, cuando nosotros le quitamos la gloria a Dios, endurece nuestro corazón. Nosotros ponernos la corona, nosotros ponernos, ay, es que mira cómo soy, que yo acá, Juan Camaney, ¿sabes? No, todo eso endurece nuestro corazón. Dios nos capacita, imagínate, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos con el poder de su Espíritu en nuestros corazones como un anticipo de una garantía de todo lo que Él nos prometió. O sea, su espíritu es esa garantía. Su espíritu es ese sello que te dice, ¿sabes qué? Para el que cree, todo es posible. Así como creíste, te será hecho. O sea, esto realmente es maravilloso. O sea, hay tantas, pero tantas promesas escritas en la Biblia. Sus promesas. La palabra promesa en la Biblia viene del griego y significa evangelía, que significa anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace a través de la bendición y de las cosas buenas para todo el que cree. Todas las promesas de Dios tienen la garantía divina de ser cumplidas. Imagínate lo que es una promesa. Ahora mi pregunta es, ¿nosotros estamos creyendo en el corazón que Dios lo va a hacer? Pues yo recibí una promesa tremenda cuando yo conocí a Cristo y yo tengo años y años orando por esa promesa. Y sabes, cuando yo estudiaba esta clase, yo me di cuenta de lo distraída que estoy en esta promesa. ¿Y sabes por qué te lo confieso? Porque sé que tú también tienes promesas y que la distracción muchas veces nos hace olvidarnos de ella. Y yo, de verdad, yo empecé a acordarme de esta promesa que está en Joel 2 y yo decía, wow, Señor, perdóname tanta distracción, ¿no? ¿Por qué? Porque las promesas de Dios las necesitamos tener vivas en nuestra mente, vivas para avivarlas en nuestro corazón. Por eso es necesario pararnos en sus promesas. Ciertamente el número de promesas en la Biblia no lo sé. Unos dicen que hay 3.573, otros dicen que son 3.650, otros dicen que 7.000, ¿sabes? Las que sean. Que tomes una promesa y la hagas tuya y la escribas en tu corazón y sabes si esa promesa te mantenga firme. No sé. O sea, hay tantas promesas. Yo en mi casa serviremos al Señor, ¿no? La harina no escaseará, ni el aceite menguará. Señor, tú eres el que das una medida buena, abundante y rebosada. ¿Sabes? Tantas promesas de Dios que hay. Y nosotros necesitamos apropiarnos de esta. Y yo te pido que este año tomes un tiempo. ¿Sabes? Este año que está por finalizar, que estamos a pocos días de finalizar. Yo te pido que tomes tu tiempo y que en ese tiempo medites
y agradezcas a Dios y pienses en todo lo bueno que Dios te ha dado este año, que Dios ha hecho por ti. ¿Saben? Porque el agradecimiento siempre nos va a llevar a recibir más. Amén. O sea, el agradecimiento es una de las puertas tan maravillosas que nosotros tenemos acceso, que siempre el agradecimiento nos va a dar a recibir más. Ajá. Y empieza, ¿sabes? Empieza a recordar las promesas que Dios te ha dado, porque yo creo que sí, tanto a ti como a mí se nos han olvidado. Empieza, ¿no? A recordar estas promesas, empieza a escribirlas, tal vez en la pared para que no se nos olvide, y es empezar a sembrar esta promesa en nuestro corazón. Amén. Necesitamos sembrarla en nuestro corazón para que germine. Necesitamos sembrarla en nuestro corazón para que dé fruto. Y sabes, Él dice que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ujú. Y aparte, ¿sabes algo? Las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Las bendiciones de Dios son en el sí y en el amén para los que lo aman. Y no te pierdas nuestra primera clase del año. Ajá, porque tengo una clase hermosa, 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 que se llama Dios es un dador alegre. Amén. Y sabes, y quiero invitarte a que formes parte de esta clase para empezar el año con una mente renovada de que nosotros tenemos un Dios que es un dador alegre y que a Dios le encanta darnos en medida buena, abundante y rebosada. Necesitamos dejar a un lado ese Dios castigador que nos han presentado, ese Dios que nos trae cosas malas en nuestra vida, porque Dios no es ese, al menos al Dios que nosotros le servimos. Ujú. El Dios que nosotros servimos es un dador alegre, es un dador que nos ama, es un dador que quiere todo para nosotros, que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. No es un Dios que castiga, es un dador alegre. Y es una clase preciosa la próxima semana. Te invito, no, perdón, la primera clase del año, creo que es 3 si no me equivoco, uno 2 o 3 no sé, pero bueno, les estaré informando por medio del chat. Y empieza, ¿sabes? Empieza a sembrar tus semillas, esas promesas que Dios te ha dado, ajá, en esa tierra fértil. ¿Sabes? Porque solamente a través de sembrarlas en tu corazón van a poder dar fruto al 100 por uno. Es dos. Gracias, es el lunes 2, ajá, el lunes 2 vamos a tener nuestra primer clase del año y de verdad está maravilloso. Martes 2, perdón, martes 2 de enero va a ser nuestra primera clase en el nombre de Jesús. Él va a abrir el camino para poder estar aquí a tiempo, ¿no? Y bueno, yo te pido, haz esto, agradécele al Señor todo lo bueno que ha dado, pon, escribe esas promesas y empieza a sembrarlas. Ese es el único modo de que nuestras promesas empiecen a dar fruto. Y es simple y sencillamente cuando nosotros las sembramos en nuestro corazón. Necesita ser sembrada la palabra de Dios en nuestro corazón. Bueno, pues vamos a orar para terminar. Y Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú eres el que pones en nosotros un corazón receptible a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestro corazón, Señor, no tiene resistencia a ti, Padre. Hoy, precioso Espíritu de Dios, hoy quitamos toda resistencia, Señor, que pueda haber en nuestra vida y te pedimos que seas tú fluyendo, precioso Espíritu de Dios, con poder. Manifiéstate, precioso Espíritu de Dios, en todas esas cosas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a que salgan a la luz para que nosotros podamos reconocerlas. Gracias, Señor, por cada corazón que está escuchando esto, Señor. Yo te pido que pongas corazones de carne, Señor, corazones sensibles a ti, Señor, corazones, Señor, esa tierra fértil, Padre, que produzca fruto al 100 por uno, porque así fue como tú nos creaste. Yo oro en el nombre de Jesús por cada persona que está escuchando y que va a escuchar esto. Yo te pido, Señor, que esas semillas de vida, Señor, den fruto al 100 por uno. Enséñanos, precioso, a sembrar en la tierra fértil que es nuestros corazones, pero sembrar ese espíritu de vida que es tu palabra, a sembrar tu palabra para que dé fruto al 100 por uno.
Yo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, semilla de vida, cada persona, Señor, que está reunida hoy para escucharte. Abre los ojos de su entendimiento, Señor. Abre sus corazones. Dale sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento. Dale, Señor, todas esas cosas preciosas que tú nos das, Señor. Hoy queremos, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por tanta distracción. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos ayude a concentrarnos en tus cosas. Que tu Espíritu, Señor, nos ayude a poner toda nuestra atención cuando tú nos estás hablando. Queremos escucharte, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu dirección. Queremos que seas tú, precioso, hablándonos a nuestra vida y que impactes nuestros corazones. Yo te doy las gracias, Señor, por cada corazón, Señor, porque yo sé que son corazones fértiles que producen tu palabra y que dan fruto al ciento por uno. Gracias, Señor, por la vida de cada una de estas personas. Bendícelos, Señor, capacítalos, Señor, para todas las cosas que necesitan hacer. Sabemos que esa bendición espiritual ya fue dada por nosotros, Señor, y en ti somos más que vencedores. Que la vida de Cristo, Señor, sea manifestada en sus vidas. Que seas tú, Señor, fortaleciéndonos con poder en nuestro ser interior. Sé tú trayendo discernimiento y claridad, Padre. Tú eres, Señor, el dador de la vida. Y nosotros creemos que tú diste tu vida para perdón de nuestros pecados. Y que nosotros, Señor, ya no vivimos más, sino que Cristo vive en nosotros. Que nosotros somos la vida de Cristo, Señor, que la vida de Cristo empieza a fluir hoy en nuestros corazones con poder, Señor. Gracias por tu palabra hablada a mi corazón, a mi vida, así como me hablas a mí, Señor. Háblale a cada una de las personas que me escuchan. Gracias, precioso, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros como un poderoso gigante. Hoy yo oro, Señor, para que el año que va a entrar, Señor, sea un año de crecimiento espiritual, sea un año, Señor, donde nosotros extendamos, ajá, nuestro deseo, esa hambre y sed de justicia para poder conocerte más. Bendice a cada persona con toda la bendición espiritual, Señor. Y que tu amor, Señor, sea glorificado y manifestado en cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú eres vida, Padre. Y tu vida está en nosotros por medio de tu Espíritu. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias. Gracias, Facebook, a todos los que se conectaron. Wow. Muchísimas gracias. Y gracias, YouTube.